bienvenidos a Costa Rica Noticias Regional. Jennifer Vega les saluda y estaré con ustedes 30 minutos cargados de información. Les vamos a presentar el resumen semanal. Comenzamos. Empezamos con las imágenes que nos llegan para Rincón Tico. Se trata de estas fresas silvestres cosechadas en San Antonio de Zapotal y es Danilo Rodríguez quien nos las comparte. Les recordamos que pueden seguir participando de esta sección por medio del correo electrónico yvega@sinar.go.cr. Hoy presentaremos Twinsroid, el emprendimiento de las gemelas Melissa y Melania Cruz, artistas de dibujo manga. Hola a todos, soy Misha de Twinsroid. Hola a todos, soy Mela de Twinsroid. Bueno, Twinsroid somos Melissa y Melania, artistas de dibujo manga, que nos dedicamos a enseñar el estilo dibujo manga como tal desde hace más de 13 años. ¿Por qué hace más de 13 años? Porque nosotras, conforme empezamos a aprender a dibujar manga, también le estuvimos enseñando a nuestros compañeros de clase en aquel momento. Entonces era como un aprenda y enseñe, aprenda y enseñe. Y de ahí empezamos a tener nuestras primeras experiencias como maestras de dibujo manga. Las gemelas Cruz, artistas de dibujo manga, iniciaron su proyecto Twinsroid para generar su propio dinero y también para compartir su talento. Bueno, nuestro emprendimiento nació porque teníamos la necesidad de ganar dinero para poder comprarnos nuestras cosas. Entonces, qué mejor manera de hacerlo que usando nuestras habilidades, que claramente desde pequeñita se notaba que lo de nosotros era dibujo. Nosotras aprendimos a dibujar solas desde que estábamos chiquititas, rayábamos todo. Y mi mamá pues, nos daba todo lo que pudiera darnos, y los papeles y los crayolas y lápices de color, pinceles y todo lo que pudiera darnos para mantenernos entretenidas, porque eso era lo que, ¿verdad?, traíamos. ¿Por qué es que nosotros enseñamos a dibujar manga? Porque cuando nosotros aprendimos, prácticamente aquí en el país no se podía conseguir casi que nada de dibujo manga. Entonces era muy difícil como encontrar a alguien que le explicara a uno sobre cómo hacer las cosas y así. Ya después, a los años, aparecieron personas que daban clases, pero allá lejos de donde nosotros vivíamos. Entonces nos tocó aprender por nuestra cuenta y sabemos lo difícil que es, y por eso es que nosotros queremos ayudarle a la gente a aprender dibujo manga, porque cuando uno está aprendiendo a dibujar, uno quisiera como que de repente todo le saliera bien desde el principio, y si aprende solito, pues ese proceso va a durar más. Y nosotros les ayudamos a corregir esos pequeños errores que tal vez nos frustran cuando comenzamos, pero que realmente no son errores, porque no es como que se vaya a acabar el mundo porque algo me salió mal, simplemente es un aprendizaje. Si desea recibir clases de dibujo manga con estas carismáticas gemelas, preste atención. Bueno, nosotros ofrecemos cursos de dibujo manga tanto para niños como adolescentes y hasta personas adultas. Nosotros enseñamos a partir de los 8 años en adelante, porque a niños más pequeñitos les cuesta un poquito más, ya que es un sistema, ¿verdad? Entonces usamos el esqueleto gráfico y de ahí usamos figuras geométricas para construir todo el cuerpo. Eso nos ayuda a poder entender lo que es el movimiento, las perspectivas, la proporción y muchos otros temas más. Para mayor detalle puede llamar al 8956-5731. Hacemos una pausa, ya volvemos. Continuamos con más información. El 21 de febrero en Costa Rica se celebró la primera efeméride de cada año. Se trata de la conmemoración de la batalla de Coto, un hecho histórico muy importante que muchos costarricenses no conocen. Nuestros colegas de Colosal Informa prepararon un documental con motivo de los 100 años de esta gesta heroica. Veamos. 100 años de la batalla de Coto.
Los acontecimientos del año 1921 que se libraron en Pueblo Nuevo de Coto, del cantón 10º de Corredores, Punta Arenas, consistió principalmente en un hecho de agresión de parte de Panamá en este territorio de Costa Rica, el cual tuvo como resultado más de 30 soldados costarricenses muertos y más de 100 soldados tomados como prisioneros, algunos de ellos heridos, como resultado de la emboscada que recibieron por autoridades panameñas en el momento que se trasladaban desde Punta Arenas al ingresar por el río Coto para hacer valer los derechos territoriales y la soberanía de Costa Rica. Así contaba la historia doña Petra del Carmen Cerceño. Ella siempre me comentaba la historia de lo que pasó aquí en 1921, de la batalla de... Bueno, ella siempre decía que no era batalla, que era una masacre lo que habían hecho los panameños, los militares, con los ticos, porque ella vio desde este punto donde estamos que entraban las lanchas de los ticos y venían vitoreando con una vitrola, música, y gritaban viva Costa Rica, y aparentemente ella decía que venían ebrios y ellos no se daban cuenta de que los militares los estaban esperando para que pasara lo que pasó, ¿verdad? Que los acribillaron, los asesinaron. También decía que hubo un señor que sí sobrevivió, que salió por la isla, y ese señor, ahorita no recuerdo el nombre, pero ese señor fue el que cuenta la historia de lo que había pasado aquí en este lugar. Entonces, en ese tiempo siempre abuelita repitió lo mismo, digamos, doña Petra del Carmen Cerceño siempre repitió lo mismo, nunca dio una historia diferente. Pero en este punto donde estamos es donde sucedieron las cosas, aquí al lado atrás mío, donde pasa el río Coto. En esta zona llegó el primer contingente el 21 de febrero de 1921, dirigido por el comandante Héctor Zúñiga Mora. Ese primer grupo se ubicó en la comunidad y fue capturado por las fuerzas panameñas. Los desarmaron y de esa forma los miembros de la Armada de Panamá se dieron cuenta del ingreso de nuevas lanchas y el 27 de febrero ingresó la lancha La Sultana y fue en la margen del río, fue capturada. Los enemigos empezaron a disparar sin darle la oportunidad a los costarricenses de tocar el suelo y se produjo las primeras pérdidas mortales. En horas de la tarde ingresó la lancha La Estrella y fue recibida de igual forma, y en horas de la noche ingresó la lancha La Esperanza, donde no hubo víctimas mortales porque la tripulación se rindió. Esta última lancha lo que traía era provisiones. Esa batalla dio como resultado la muerte de esos 32 costarricenses que venían a defender el territorio costarricense, 3.000 kilómetros cuadrados que los panameños habían usurpado y respetando el fallo Guay. Esa es la historia, digamos, que se cuenta y que los panameños vivieron aquí. Ya se habían posesionado y aquí se alimentaban de las cosas, digamos, digamos, los habitantes que eran propiamente panameños, porque los habitantes que habían aquí eran de nacionalidad panameña. Mis abuelos eran panameños. Entonces, y ellos, la batalla pasó y ellos quedaron aquí, y ahí salimos nosotros a reducir. O sea, nosotros ganamos, pero la batalla se perdió, digamos, el caso de los límites fue el problema. Como antecedentes tenemos que Costa Rica, después de su independencia en 1821, no había fijado correctamente sus límites con Colombia, puesto que Panamá era parte de este país para dicha época. Esto generó infructuosos intentos por resolver el asunto y crear un tratado de límites duradero y beneficioso para las partes, principalmente a través de distintos pronunciamientos de Francia y Estados Unidos, los cuales fungieron como árbitros internacionales. En 1903, Panamá se independiza de Colombia e inicia el proceso para resolver los límites.
Es ahí donde se suscriben algunos acuerdos o convenios para definir la frontera, pero estos no convenieron los intereses de Costa Rica ni de Panamá, por lo que se solicita en el año 1914 al jefe de justicia de los Estados Unidos, Edward Douglas White, que emitiera un fallo arbitral sobre la posición definitiva de las fronteras, pero este fallo es aceptado por Costa Rica, pero Panamá lo desconoce. A este se le conoce como laudo White. No podemos aceptar el fallo White. Señores, poco a poco estamos perdiendo el territorio. ¿Qué haremos, por Dios? Pero los ticos nos tienen con la soga al cuello. Prácticamente es de ellos. No podemos hacer nada. No, si nosotros peleamos por ellos. Los ticos no esperaban de que los panameños estuvieran aquí en este lugar. Y ahí fue sorpresa, lo cual, digamos, ya provocó de que hubieran esos 32 muertos que aparecen en la historia. Aquí, digamos, se dice que los panameños no solo estaban aquí, sino que estaban río abajo, en la boca de Conte, el río Conte, un río, digamos, que ahí abajo, ahí estaban, digamos, había un cuartel, ahí los dejaron pasar y los de allá los dejaron pasar y los de aquí fueron los que realmente actuaron en la forma, digamos, que se dio. Y propiamente fue por, como ustedes conocen, no había un acuerdo todavía de límites entre Costa Rica y Panamá y por eso se dio el percance. Aquí nos encontramos en el Monumento de los Caídos en 1921 en honor a esos 32 costarricenses que murieron defendiendo la patria. Es un pequeño monumento donde se indicaba que estaban los restos de esos costarricenses abatidos. Durante mucho tiempo permanecieron acá esos restos, pero a los 50 años, en 1971, se hizo la exhumación y fueron ubicados en el Parque Morazán, donde se colocó una placa en honor a esos costarricenses. Estamos hoy en el Parque Morazán en San José, Costa Rica. Estamos recordando 100 años de la gesta o la batalla de Coto. Nuestro país en esa época y en el gobierno de Julia Acosta García envía un grupo de ejército costarricense para que vaya a recuperar terrenos y tierras que fueron usurpadas por panameños. A mi izquierda tenemos parte de esos donde está una placa, donde están los restos de esos costarricenses que dieron su vida hace más de 100 años. Pero ¿qué fue lo que sucedió hace 100 años exactamente? Bueno, hay que hacer un poquito de recuerdo sobre por qué ellos están acá en esa placa y qué fue lo que pasó en la zona sur en Pueblo Nuevo de Coto. Dice la historia que nuestro país, luego de su independencia, no había definido correctamente la frontera entre Costa Rica y Colombia. Y es hasta 1903, cuando Panamá se independiza formalmente, que tratan de resolver el asunto, en el cual se hacen algunos tratados y en el cual Francia y el mismo Estados Unidos sirven como mediadores. Debido a esa situación, ni Panamá quedó satisfecho de lo que se negoció, ni Costa Rica tampoco, a pesar de la participación del jefe de justicia, Edward Douglas White. Debido a esas situaciones, hoy Costa Rica recuerda, entonces, qué sucedió y por qué estamos hoy acá en el Parque Morazán. Recordar un poco de que nuestro país había casi que abandonado esa zona, pero Estados Unidos tenía intereses para el cultivo del banano y también intereses en el canal de Panamá, que recientemente se había independizado Panamá. Nuestro país se informó, dice la historia, en el gobierno de Julio Acosta García, que autoridades panameñas habían establecido un corregimiento allá en Pueblo Nuevo de Coto y que había muchos caseríos panameños. El gobierno de Julio Acosta envía un contingente de costarricenses a la zona sur, específicamente a quitar a esas autoridades panameñas. Cuando llega allá, dice la historia, por el coronel Héctor Zúñiga, junto con un grupo de costarricenses,
quitan a las autoridades panameñas y enarbolan la bandera costarricense. Pero debido a que Panamá se entera también de esa situación, entró también en cólera y el presidente de Panamá, Belisario Porras, envía también desde David Chiriquí un grupo de panameños armados. Quita a los costarricenses y cuando Costa Rica envía otro grupo para apoyar a Héctor Zúñiga en la zona sur, en Pueblo Nuevo, son atacados a mansalva. Son tiroteados y mueren más de 30 costarricenses, casi un centenar heridos y otro grupo de prisioneros son enviados a Panamá. Eso casi toma grandes dimensiones, al punto que tuvo que Estados Unidos intervenir para evitar que más sangre corriera. Del lado panameño no hubo ninguna víctima. Costa Rica había enviado más ejército a la zona sur y hacia la zona de Bocas del Toro, Almirante y Guavito, pero no se enfrentó directamente Costa Rica y Panamá, gracias a la intervención de Estados Unidos. Posteriormente, es hasta 1940 con el tratado Echandy-Montero-Frankenheim, que ya se define correctamente. Pero, ¿qué se estaba defendiendo? Bueno, más de 3.000 kilómetros cuadrados de una zona que se llama el Valle de Coto, Colorado, fértil, una zona fértil, y también los derechos sobre la soberanía y los derechos territoriales allí. Gracias a eso hoy Costa Rica tiene una de las zonas más ricas, más hermosas, y a pesar de los conflictos que se libraron, tenemos una muy buena amistad con Panamá. La historia de la batalla de Coto ha pasado desapercibida para muchos. Es por eso que desde el año 2012 el profesor Javier Olivares, junto con el historiador Raúl Arias, la jefa del departamento pedagógico Grace Beita, la asesora Yasmín Porras y el director del Colegio Nocturno de Golfito Félix Miranda, hicieron un recorrido de investigación histórico en el río Coto. Para el año 2014, Olivares, junto a algunos representantes del Departamento de Interculturalidad, dirigidos por el máster Anger Smith, inician con el tema de revitalización histórica de la gesta heroica de Pueblo Nuevo de Coto, para que todos los costarricenses conozcan esta página de la historia soberana de nuestro país. Casi que muchos la desconocen, principalmente porque después de la guerra de 1856, hasta este momento es que Costa Rica vuelve a defender la soberanía nacional. ¿Por qué? Porque hubo una movilización militar hacia la zona sur y hacia la zona del Caribe. Este tema ha sido muy invisibilizado, o sea, casi no se conoce. Entonces lo que pretendemos es que se dé a conocer este tema y sobre todo que se genere ese sentimiento de nación y de identidad. Y que principalmente Costa Rica, cuando hay usurpación o hay lesión hacia los derechos de Costa Rica, se defienda. Por eso, en 1921 al 2021, esos 100 años, debemos recordar a los que murieron allá, a los que dieron su vida, y que en el Parque Morazán están los restos de esos costarricenses, que al igual que nosotros podemos dar también nuestra vida y trabajar por el bien de Costa Rica para defender las causas justas y la defensa y la soberanía nacional. Este es el monumento que más reciente se acondicionó, conmemorando ese recuerdo de 32 costarricenses caídos en el combate de la batalla de Coto. Se ha acondicionado este pequeño parquecito por parte de la Municipalidad de Corredores, y en este centenario de la batalla de Coto nos recuerda ese heroísmo de ese grupo de costarricenses que entregaron la vida defendiendo el territorio nacional. En una batalla que ha sido prácticamente desconocida, pero que debemos recalcar, porque nos permitió, al fin y al cabo, resolver de manera definitiva el conflicto de los límites con nuestro hermano país Panamá. Asimismo, iniciar un proceso de pacificación, de una buena relación con los hermanos panameños. Es muy importante que al cumplirse 100 años de la batalla de Coto, recordemos ese patriotismo de este grupo de personas que en honor a Costa Rica perdió la vida y
que muchos de los costarricenses pues no valoramos ese esfuerzo y esa reseña histórica de ese 27 de febrero de 1821, en lo que se conoce como la batalla de Coto. Y es importante que las personas sepan que este monumento está en Pueblo Nuevo de Coto, en el cantón de Corredores, y que recuerda una parte importante de la historia nacional. En febrero del 2015 se logra incluir y reconocer como efeméride nacional en el calendario escolar la Batalla de Coto, la cual se conmemora todos los 21 de febrero. 32 costarricenses murieron por defender nuestro territorio. Nosotros no dejemos que muera su historia. Nos vamos a un corte, pero ya casi regresamos. Vamos a Poás de Alajuela a conocer la recomendación turística de la semana anterior con nuestro compañero José Domínguez. Buenas, mi nombre es Leonel Araya, soy el representante de la Casona Doña Julia, un restaurante típico que tiene 22 años de estar acá en la zona de Fraijanes de Alajuela, carretera al volcán Poás, o 1.5 kilómetros norte de la laguna de Fraijanes. Este es un restaurante familiar que empezó por un sueño, empezó no queriendo ser un restaurante, más bien queriendo ser una lechería, y eso cambió el rumbo de nosotros y se hizo un restaurante final. Ha sido una empresa que le da trabajo a 9 personas de la zona, 9 familias. Es un lugar donde usted puede encontrar diferentes comidas típicas, puede encontrar tortillas aliñadas, chorreadas, desayunos. Abrimos desde las 7 de la mañana y cerramos hasta las 6 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes. Somos un restaurante, como dije anteriormente, familiar. Brindamos diferentes servicios. Tenemos un salón para en este momento dar capacitaciones de forma segura, obviamente apegándonos al aforo del 50% y al distanciamiento. Tenemos unas zonas verdes hermosas donde usted puede venir a disfrutar con su familia. Además que los fines de semana, después de las 10 de la mañana, tenemos un caballito pequeño, el cual pueden venirlo a disfrutar los niños. Eso es gratis por el consumo en el restaurante. Y tenemos un paseo en el jardín en el Chapulín, que es una cosa muy bonita, que pueden venirlo a disfrutar el sábado y el domingo acá, en la zona del volcán Poás, en Fraijanes de Alajuela. Además de eso, tenemos 2 terrazas para comer con su mascota, o sea, pet friendly. 2 terrazas de las cuales usted puede venir con tranquilidad, que están fuera del restaurante, donde usted puede disfrutar de la zona verde, puede disfrutar del aire fresco y con bastante distanciamiento y sobre todo seguridad en estos momentos. Nuestras comidas son recetas viejísimas de parte que nos dejó nuestra abuela. Tenemos diferentes picadillos, picadillo racache, picadillo de papa, tenemos gallos, los famosos gallos de salchichón, gallo de chorizo, tenemos gallos de carne, taquitos de alambre, tenemos tortillas aliñadas, el pinto, que es súper delicioso. Aquí todas las mañanas se reúne gente, ¿verdad?, a disfrutar del desayuno. Abrimos desde las 7 de la mañana. Les encanta el desayuno a la gente que, además de los almuerzos, tenemos chicharrones, tenemos olla carne todos los días. Como les digo, abrimos desde las 7 de la mañana y cerramos a las 5 de la tarde. Entonces, el día que ustedes quieran venir, esta es su casa. Estamos trabajando con el aforo del 50% y con bastante distanciamiento por la seguridad suya. Esta es la Casona Doña Julia. Estamos ubicados 1.5 kilómetros norte de la laguna de Fraijanes, sobre carretera al volcán Poás. Abrimos desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Nuestros números de teléfono son
2482-2244. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y nos pueden ubicar también en Waze. Nos pone nada más como La Casona Doña Julia y ahí mismo ahí encuentra la dirección para que ustedes calculen cuánto se puede durar y cuánto es la distancia donde ustedes viven. Muchas gracias, son bienvenidos a este lugar, está su casa. De esta forma llegamos al final de la presente edición. Agradecemos mucho su compañía. Que tengan una excelente tarde.